Hola, ¿cómo estás, Rocío? Muy buenas noches, bienvenida, hermanita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Siempre es un gusto ver tu nombre en la pantalla y mandarte un fuerte abrazo. Muy buenas noches, buenas tardes, ¿verdad? ¿Cómo estás, Angelita? ¿Cómo estás, hermanita? Muchas gracias por todos los cariñitos que nos envías por el WhatsApp. Muchas gracias, Angelita, te bendecimos también. Muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Lolita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, hermanita. Sigamos creciendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Todos juntos aprendiendo más de lo que Dios te quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Te mando también un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten un poco más nuestros hermanos para iniciar esta clase, ¿verdad, Marinita querida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, Marinita. Siempre eres bienvenida también. Hola, Patti, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, te mando un fuerte abrazo a ti también. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gloria a Cristo Jesús. También bendiciones para ti, amada Marinita. Te amamos y bendecimos también. Buenas noches, Patti. Gracias. Tú eres muy amada y bendecida también. Gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, voy a saludar a alguien más. Dice punto 148.379. Se unió. Bienvenidos. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Lore, ¿cómo estás, hermanita? Qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto, te mandamos un fuerte abrazo, te queremos y bendecimos, Lore, querida. Gracias por estar escuchando la palabra del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que tienes para nosotros. Nosotros disponemos nuestro corazón, Señor, para recibirla con mansedumbre y aprender más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra eres tú mismo manifestándote a nosotros, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos revela tu amor en las Escrituras, bendito Padre, y nos revela a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, con atención, Señor, y con reverencia, Señor, a ti. Recibimos tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Lore, querida. Muchas gracias. Bueno, vamos al Evangelio según San Marcos. Este día, los martes, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y según el tema que Dios nos da, es el tema que estudiamos, ¿verdad? Sí, todos sabemos. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, gracias. Bendiciones para ustedes, les amamos y bendecimos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 43, vamos a leer lo que dice para recordar un poco de lo que vimos la clase pasada. Dice el Señor Jesús: si tu mano te fuere ocasión de caer, dice, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Así dice el Señor. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere. ¿Dónde está ese gusano? En el infierno. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así es el infierno. Gracias a Dios que no vamos a ir a ese lugar. Y Dios nos guía y nos lleva a su palabra para ser oidores y hacedores de ella. Hola, hijita, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida, buenas noches. Bienvenida. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 49. Dice así. Versículo
estamos en el versículo 49. Porque todos, dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. En el libro de Levítico 2:13, vamos hacia allá y dejemos una marquita aquí. Vamos a ver qué significa eso de ser salados con fuego. Levítico capítulo 2, versículo 13. Todos conocemos ese condimento que es la sal, que le da un buen sabor a la comida. Y bueno, antiguamente la sal era parte del salario de las personas, por eso se llama salario, porque no solamente les pagaban sus monedas, sino también les daban una porción de sal como parte de su sueldo, por eso se llama salario, ¿sí? Y bueno, aquí en Levítico 2:13 dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué significa eso? Significa, pero dejemos que el Señor nos lo siga explicando. Versículo 50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal. Todos nosotros sabemos que la sal es buena, ¿verdad? Sí, para poder sazonar nuestros alimentos. Y dice, mas si la sal se hace insípida, si no tiene sabor, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros los cristianos, los creyentes que hemos nacido de nuevo, nosotros sazonamos al mundo, ¿sí?, con nuestra vida en Cristo. Hola Cecia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nosotros ejercemos, le damos con nuestra vida, la iglesia le da con su vida al mundo ese sabor que viene de Dios, la cual es la sal para la tierra corrompida. Es decir, la iglesia es la influencia. Sí, la iglesia es la influencia que Dios ejerce sobre el mundo, la cual es la sal para la tierra corrompida y la luz para el mundo entenebrecido. Hacerse insípido, la sal al hacerse insípida significa perder la capacidad para salar, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios se hace insípido, cuando el pueblo de Dios no vive la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios deja de manifestar su palabra al mundo, es como una vida insípida, sin sabor. Hola Lulu, ¿cómo estás? Buenas noches. Geno, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida hermanita. Qué gusto me da también verte. Bienvenida Lulucita, qué bueno que estás aquí. Cuando el pueblo de Dios se hace insípido, queda en la misma condición que la gente terrenal. Si nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, no somos la sal del mundo, es como si fuéramos del mundo. Nosotros le damos sabor, ¿sí? Le damos sabor. Y para que haya una diferencia, nosotros con sabor y el mundo insípido, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios se hace insípido, queda en la misma condición que la gente terrenal. Y ya no puedo distinguirse de los incrédulos. Tus buenas obras, mis buenas obras, le dan sabor. Hay una diferencia entre lo que tiene sabor y lo que es insípido. Lo que es insípido es el mundo, y lo que tiene sabor, lo que le da ese sazón, ¿sí?, con las buenas obras al mundo, es la vida de los creyentes. La vida de los creyentes a un mundo insípido, lleno de corrupción y de malicia, ¿sí? El sabor de la sal depende también en un creyente de la renuncia que el creyente tiene de las cosas terrenales. Mientras más renunciamos a las cosas terrenales, más le das tu sabor, ¿sí?, a este mundo corrompido.
El sabor de la sal depende de la renuncia del creyente a las cosas terrenales. Cuanto más renunciamos a esto, más fuerte es ese sabor de la sal. Amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Vamos a ver una cita bíblica. Lucas 14:34. Lucas 14:34. ¿Sí? Yo lo busco por ustedes, no se preocupen. Lucas 14:34. Vamos a leer el 34 y el 35. Dice así. Desde el versículo 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Gloria a mi Señor Jesucristo. Capítulo 10, versículo 1. Amén. Marcos 10, versículo 1. Y aquí el Señor ya cambia de tema. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. El Señor Jesús enseñaba los misterios del reino, enseñaba el evangelio. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿a quién? A los fariseos. Los fariseos preguntan, ¿es lícito al marido? Repudiar es sinónimo de dar carta de divorcio. ¿Repudiar a su mujer? Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió. Mandar y permitir son dos cosas diferentes. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jazmín, buenas noches, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Vamos a ver varias citas bíblicas que hablan acerca de el divorcio. Mateo capítulo 5, capítulo 5, versículo 31. Vamos a hablar acerca del divorcio. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cuando una pareja, hombre, mujer, van ante Dios y hacen juramento delante de Dios para que Dios bendiga su matrimonio, vamos a ver qué dice la Escritura. Números capítulo 30, vamos a Números capítulo 30, versículo 2. 30, versículo 2. Dice así, cuando alguno hiciere voto a Jehová, significa juramento, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En el momento en que un hombre y una mujer están delante de Dios haciendo sus votos, sus promesas matrimoniales, ambos delante de Dios juran amarse hasta que la muerte los separe. Juran, los dos juran a ser fieles uno al otro, juran a estar juntos aunque las adversidades se presenten
en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la pobreza, y ahí están los dos haciendo sus votos delante de Dios. Nadie se casa para separarse. Nadie se casa con la intención de que haya un divorcio. Generalmente, y es así, se casa él y ella enamorados, haciendo una promesa delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Y aquí dice la Escritura con mucha claridad: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma, es decir, ligando su propio yo, con una ligadura, ligando su propia alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así dice la Escritura. Deuteronomio 23, vamos a Deuteronomio capítulo 23, estamos hablando acerca del divorcio, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas muy puntuales. 23, versículo 21, y vamos a leer al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Malaquías capítulo 2. Vamos a Malaquías capítulo 2, Dios hablándonos acerca del divorcio, ¿sí? Malaquías capítulo 2, versículo 13. Dice así, vamos a leer del 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Así dice el Señor. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. El hombre y la mujer delante de Dios hacen promesas, ¿sí? Y a veces estas no se cumplen, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Mateo 19, versículo 3. 19, versículo 3. 3. 19, 3. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar también significa desechar, significa también menospreciar, significa también hacer menos a la esposa, ¿sí? Por eso dice, dele carta de divorcio. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Si está flaca, porque está flaca. Si está gorda, porque está gorda. Si cocina como cocina su mamá, pues es aceptable. Si limpia la casa como la limpia su mamá, pues están las cosas bien. Pero por cualquier causa, repudiarla, hacerla menos, humillarla, ¿es lícito al hombre hacer esto?
¿Sí? Hola familia García, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, Lili. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Quién los hizo al principio? Dios. Y en el matrimonio, ¿quiénes deben de estar? Varón y hembra. No Juan y Pepe. O dos nombres de mujeres. No. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Así lo dice Dios. Así lo dice Dios y así es como debemos de recibir la palabra de Dios, como lo que es. La palabra de Dios no la debemos menguar ni bajar el volumen de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, los matrimonios igualitarios de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, son abominación a Dios. Eso ha sido engendrado en el centro del infierno. ¿Sí? Así que no debemos de acostumbrarnos ni a que esto sea algo natural en nuestras vidas. Para Dios es abominación. Y nosotros lo único que buscamos, nosotros los creyentes, lo que buscamos es hacer oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si alguien en la familia tiene una persona que tiene esa debilidad, hombre o mujer, ¿lo vamos a aceptar porque son nuestros hijos? No, a los hijos los amamos, pero lo que lleguen a ser violando este principio bíblico está mal. Está mal. Y siempre tenemos que estarlo diciendo y orando por ellos para que se arrepientan. Se arrepientan y busquen a Dios. Sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros primos, sea quien sea. No podemos menguar el mensaje del Señor en el nombre de nuestros hijos, nietos, bisnietos. ¿Sí? No. La palabra, los caminos del Señor son rectos. Los caminos del Señor son luz. Y en el Señor no hay ninguna tiniebla. El que ama más a hijo o a hija antes que a Dios, dice el mismo Señor Jesucristo, no es digno de mí. Y quien aconseja esto, que debes de tolerar a tu hijo o a tu hija, porque es tu hijo aunque tenga esta debilidad, ese es un consejo que no es bíblico y no lo recibas. ¿Sí? Dios dice aquí, hombre, varón y hembra los hizo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No hay manera de ser una sola carne, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Nada que salga de la naturaleza, de lo normal, es aceptable. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? Versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Hola Linda, no te había saludado. Buenas tardes. Dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Vamos a leerlo más despacio. El Señor Jesús dice, el Señor Jesús es Dios y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa? Con el que se casa con otra, Dios dice adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer,
¿Qué crees que dijeron? No conviene casarse. ¿Qué tal una mujer para toda la vida? Si es así, pues no conviene casarse. Entonces, versículo 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, de no casarse, sino aquellos a quienes es dado. Versículo 12, pues hay eunucos. Está diciendo la palabra eunuco, no quiere decir que hay afeminados o hay homosexuales. No, un eunuco es un varón con toda la extensión de la palabra, ¿sí? Pero que vean lo que dice. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿sí? En otras palabras, que no les atraen las mujeres, pero no los hombres. No le atraen las mujeres, pero tampoco le atraen los hombres, ¿sí? Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, por ejemplo. ¿Eunucos por los hombres? ¿Cómo es eso? ¿Que no pueden tener relaciones íntimas y que esto fue hecho por los hombres? Sí, porque hay eunucos que fueron hechos por causa de su servicio al rey. Ustedes se acordarán, entre otros. Ahorita que estamos estudiando el libro de Esther, ¿sí? Esther y las mujeres del rey Asuero eran cuidadas por eunucos puestos por el rey, ¿sí? Por causa de su trabajo eran eunucos, pero eran hombres, ¿sí? Eran hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Otra vez, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, el que no tenga don de continencia, es mejor que se case. No sea que se ande quemando, exactamente, así como lo dice mi hermanita Patti. Los que no tienen don de continencia a las relaciones íntimas, exactamente, eso es lo que se refiere. Gloria a Cristo Jesús, podemos ver que es algo muy diferente, ¿verdad? Bien, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 32. 7:32. Vamos a ver qué dice el Señor. Primera de Corintios 7:32 y vamos a leer del 32 al 35. Quisiera pues que estuviese sin congoja, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto. Y hoy Dios nos lo dice a nosotros. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor Jesús, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Algunos han abusado de su autoridad en casa y en vez de tratar de agradar a su mujer en el sentido de amarla, de cuidarla, de sustentarla, han abusado de la esposa, han abusado de ella con palabras, con actitudes. A veces no es necesario que un marido le diga a la esposa que no la ama, aunque ella quiere saber y quiere escuchar eso de su esposo. Pero la indiferencia, las palabras cortantes, las palabras que lastiman el corazón, son peores que los golpes físicos, ¿sí? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, es decir, la soltera, la joven soltera tiene cuidado de las cosas del Señor. Hay mujeres que son solteras, ellas tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, ¿verdad?
para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, apartada para Dios, santa. Dice aquí, en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Sin impedimento os acerquéis al Señor. Amén. Todos los consejos que nosotros demos, deben de estar basados en la palabra de Dios. ¿Sí? Basados en la palabra de Dios, para que no sean palabras lisonjeras, que endulzan el oído. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que si vamos a dar un consejo, que sea un consejo conforme a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7. Dice así. Bueno, 7.1, leamos 7.1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El hombre no debe tocar a la mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? Entonces, esto está hablando a los solteros. ¿Sí? Hay escrituras que son para los solteros y hay escrituras que son para los casados. Para los solteros, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por eso aconsejamos que el noviazgo entre los jóvenes no es conveniente, porque en un noviazgo se abrazan, se besan y luego el camino a la recámara está muy corto, ¿sí? Y pueden caer en algo no señalado para los solteros. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué Dios nos está guiando a esto? Porque el tema de la clase es el matrimonio y está hablando el Señor enseñándonos acerca del divorcio, pero vamos a hablar un poco más acerca del matrimonio. Dice versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así dice el Señor. Dice así, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? Bien, dice aquí en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Qué importante es casarse en el mismo yugo. Dios dice que no te cases en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo saber que uno de los aspirantes a casarse es incrédulo? Porque acaba de recibir al Señor Jesús la semana pasada, porque ella acaba de hacer la confesión hace 15 días. El recién nacido y el incrédulo
Sí, cambiaron de reino, pero un bebé en Cristo vive lo mismo que viven los demás del mundo, ¿sí? Así lo dice el Señor, en nada no hay diferencia, aunque ya son herederos de todas las cosas de Dios, pero es necesario ir creciendo espiritualmente para que espiritualmente se pueda manifestar en las pruebas el crecimiento espiritual, ¿sí? Y entonces dice aquí, por eso hay problemas en el matrimonio, porque la pareja se casa y apenas tiene él o ella 15 días de haber recibido al Señor, o un mes, y no tiene muchas veces no tienen ningún interés de la palabra, solamente cumplir el requisito de los papás para permitir que el hijo o la hija se case. Y después vienen muchos problemas, y entre los problemas están aquí. Vean lo que dice. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, entonces ¿por qué se casó con él? ¿Sí? Porque se casó con el incrédulo, cuando Dios dice que no te unas en yugo desigual. Pero a veces sucede de que los jóvenes con los nuevos, el nuevo matrimonio, ya casados, les llega el Señor a sus vidas, y ya casados toca el corazón de uno primero y luego el corazón del otro, y en algún momento de su vida matrimonial uno es creyente y otro es incrédulo. De hecho, eso nos pasó a nosotros. Mi esposo recibió al Señor Jesús 3 años después que yo, y cuando lo recibimos nosotros ya teníamos muchos años de estar casados, ¿sí? Así que también esa es otra parte, ¿verdad? Y si una creyente tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. A veces hay tantos problemas en el matrimonio. Samir, ¿cómo estás? Buenas noches. Araceli, buenas noches. A veces hay tantos problemas en el matrimonio. Por eso Moisés les permitió carta de divorcio, porque si no iban a terminar los dos ahorcados, uno al otro, ¿sí? Tal vez Moisés lo escuchaba del otro lado de las tiendas, cómo se peleaban esos matrimonios, y con tal de que ya no hubiera problemas, porque no había forma de que se pusieran de acuerdo, ni que las cosas cambiaran, que sea ya, sepárense, a paz fuimos llamados, a paz fuimos llamados. Por eso Moisés les permitió la carta de divorcio, pero la permitió por la dureza de los corazones, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque uno de los dos o los dos ya no querían estar juntos. Entonces, como a paz fuimos llamados, entonces a veces es necesario separarse. Pero si se separan cualquiera de los dos, quédense sin casar los dos. Y si no tienen don de continencia, entonces reconcíliese con su marido, reconcíliese con su mujer y vuelvan otra vez a hacer una vida de matrimonio, ¿sí? Vuelvan a hacer una vida de matrimonio. Bien, versículo 16, porque no sabéis tú, mujer, si quizás harás algo a tu marido, o qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice en el versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, por la ley de Dios, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Versículo 40, pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedase así, es decir, viuda.
y pienso que también yo tengo al Espíritu de Dios. ¿Sí? La capacidad que un creyente tiene de quedarse sin casar, para los que no se quieren casar, es un don de Dios. Sin ese don de Dios, cualquiera que trate de quedarse soltero tropezará con tentaciones. Sin el don de Dios, es mejor casarse. Amén. Moisés permitió dar carta de divorcio fuera del mandamiento de Dios por la dureza de los corazones, para que hubiera paz. Para que hubiera paz. Ustedes imaginen un varón que está golpeando a su mujer por cuestiones de vida. Si ella dice, ya no quiero vivir con este varón que me golpea, que me insulta, que me humilla, que me aborrece, porque al que ama no se le humilla, al que ama no se le aborrece, al que ama no se le maltrata. Entonces, si ella o él deciden separarse, sepárese, porque a paz fuimos llamados. La vida vale más, la vida vale mucho más, ¿sí? La dureza de los corazones de uno de los dos casados que no quieren cambiar, así tomen 50 cursos de matrimonios, pero si no quieren cambiar, y la mujer está sufriendo, o el hombre está sufriendo por una mujer iracunda, mandona, ¿sí?, que no quiere obedecer a Dios, y que él ya no solo se metió en una concha, sino le ha costado mucho trabajo. Una vez una mujer, recuerdo que dijo, la autoridad de un varón la manifiesta la esposa, ¿sí? La esposa tiene muchas cosas que decir en el matrimonio, pero la autoridad final siempre va a ser la del esposo. Esa es la verdad. La autoridad final siempre va a ser del esposo. Debemos vivir en paz. El hombre y la mujer fueron unidos por Dios en el matrimonio para ser una sola carne, y no deben ser separados por el hombre. Amén. Regresando al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 5, dice el Señor, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí también Dios nos dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Muchos problemas en los matrimonios también son provocados por los padres. El hijo y la hija nunca dejan de ser hijos e hijas de sus padres. Y si viven con ellos más, ¿sí? Para el papá, para la mamá, sus hijos siempre van a ser los chiquitos. Y lo que quiere el esposo y lo que quiere la esposa es un esposo y una esposa, ¿sí? Que cada uno cumpla su rol en el matrimonio. Y dice aquí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. ¿Sí? Esto dice Dios, y no le vamos a quitar, y no le vamos a sumar nada. La palabra de Dios es Dios hablando. Así lo dijo Dios, y así es como debe de ser. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Están los discípulos con el Señor Jesús y siguen insistiendo, Señor, enséñanos más. Y entonces, versículo 11, Él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Romanos 7, 2. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 2.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Alabado sea el Señor. Así dice el Señor. Bien, hay un testimonio que voy a pedir permiso a la protagonista de este testimonio, si ella nos autoriza, para que ustedes escuchen la importancia de ser obediente a la palabra de Dios. Casarse con alguien que no conoces lo suficiente, solo porque tiene una bonita cara, él o ella. Unirse nada más porque parece que cumple con los requisitos, pero no siempre con los requisitos de Dios. Porque Dios no ve lo que ven los hombres. Nosotros vemos, ¿sí?, hasta aquí si quieres, pero Dios mira los corazones. Entonces voy a pedir permiso para platicar el testimonio de una joven que se casó muy enamorada, y después, al cabo de unos cuantos meses, ya él ya la estaba agarrando del cuello para ahorcarla, y llegaba a su casa y revisaba a ver cómo se había arreglado la casa, si había cabellos de ella tirados en el piso, si además ella tenía que aportar su dinero para la cuenta porque con ese dinero él contaba para pagar algunas cuentas, pero él sí podía comprarse cosas muy lujosas, y después a los hijos los tenía con pantalones rotos, pero sí él con gorras de marca. Y voy a pedir permiso antes que nada para dar ese testimonio, para que veamos qué importante es tener cuidado con las hijas y con los hijos, de que no se casen en yugo desigual. Y si te dicen que es cristiano, que es cristiana, primero hay que ponerlos a prueba, porque lo que se entrega es un hijo y una hija, y después sufre toda la familia. Y después, cuando ellos toman unas decisiones, porque la cosa está ya muy desesperada, entonces a veces son decisiones que van en contra de la palabra de Dios, pero no me corresponde a mí este testimonio. Voy a pedir permiso si ella me lo permite o ella lo quiere decir, para que vean ustedes qué importante es siempre hablar las cosas con la verdad, porque cuando las cosas no se hablan con la verdad o no se platican, entonces se transcriversan las cosas y personas malintencionadas empiezan a comentar cosas que no deben, sabiendo que hacen mucho daño. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Y vamos a continuar, ¿sí? Estamos en Marcos capítulo 10, versículo 13. Jesús bendice a los niños. Entonces este tema del matrimonio todavía no termina. La próxima clase lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver y vamos a hablar de ese testimonio si nos los autorizan. No lo prometo, pero si nos autorizan así va a ser, ¿sí? Capítulo 10, versículo 13. Jesús bendice a los niños, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, de los niños es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios
como un niño, no entrará en él. Nosotros debemos de, primeramente, aquí dice el Señor Jesús, no debemos de impedir que los niños se acerquen al Señor Jesús. Los que tienen hijos, los que tienen nietos, los que tienen niños chiquitos, niños de primaria, niños de secundaria, preadolescentes, jóvenes, deben ustedes de llevar a los niños a la iglesia. Los hijos van a seguir las pisadas de los padres. El Señor Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Y quien ve al Padre, ve al Hijo. Un padre que lleva a sus hijos cada 8 días a la iglesia, porque el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor, es el domingo ese día es el día que le toca a Dios. Entonces, no es negociable y no es opción ir o no a la iglesia. Debemos de ir, porque Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, para que los niños, los preadolescentes, los jóvenes siempre vayan. Y cuando ellos se casen el día de mañana, sigan con este buen hábito de ir a la iglesia, ellos con sus hijos. Los hijos hacen lo que los padres hacen, lo que ven hacer de sus padres. ¿Quién les enseñó? Si para un padre ir a la iglesia no es importante, para el hijo no va a ser importante ir a la iglesia. Siempre se enseña con el buen ejemplo. Amén. Entonces dice el Señor, dejen. Los niños sí quieren ir a la iglesia. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque los niños no van a tomar el metro y van a ir a la iglesia. A los niños hay que llevarlos. Y no se lo impidáis porque de los tales, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego nos desafía a cada uno de nosotros, a ti y a mí, diciendo, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, el que no reciba la palabra de Dios con la fe de los niños, no entrará en el reino. Qué importante, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios en todas las escrituras, no unas sí y otras no. No lo que me acomoda o lo que no me acomoda. No. Si no, nos haríamos una Biblia a nuestra medida. Y la Biblia no se va a acomodar a nosotros. Nosotros nos vamos a acomodar a la palabra de Dios. Amén. Entonces es muy importante. Es muy importante. Y entonces dice en el versículo 16, y tomándolos en los brazos, amo al Señor Jesús, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gracias, Señor. Oremos y demos gracias a Dios por lo que nos ha dado. La palabra de Dios, hermanos, es espada de doble filo y penetra hasta partir el alma del espíritu. La palabra de Dios es alimento que descendió del cielo. La palabra de Dios es Dios mismo manifestándose a nuestras vidas para que seamos sal al mundo, para que seamos luz a las tinieblas, para que el nombre del Señor sea glorificado. No permitamos, hermanos, torcer las Escrituras. Las Escrituras lo dicen y así es. Fallamos muchas veces, claro, porque somos carne y somos sangre y estamos aprendiendo. Todos fallamos muchas veces, pero animémonos unos a otros a obedecer la palabra de Dios y no a ser permisivos en las cosas que son pecaminosas. Pecado es pecado, no tiene otro nombre. Y por un pecado el hombre fue echado del jardín del Edén. Dios es bueno y nos ama, nos exhorta, nos edifica, nos consuela. Gracias al Señor.
Te damos gracias, bendito Padre. Cierra tus ojos ahí donde estás y démosle gracias al Señor por su palabra, ¿verdad, Angelita? Gloria al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Líbranos, Señor, del mal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Nosotros llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Bendito Dios, te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes y nos santifiques, porque sin santidad nadie te verá a ti, Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Tu palabra es verdad. Tu palabra eres tú, Señor. Gracias por alertarnos, por ayudarnos en todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Él es el que endereza nuestros pasos, ¿verdad, Lili? El que nos cura cuando lo cojo se meta al camino. Todos los caminos del Señor son derechos y no hay en Él ninguna vereda. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a descansar 10 minutos, ¿les parece? Para que el pastor nos dé la siguiente clase y estemos muy atentos para escucharlo. Gracias a Dios, Araceli. Bendiciones a todos. Les amamos y bendecimos. Muy buenas noches.